Queridos estudiantes de la UNAT, aquí vamos con un segundo video en el cual vamos a programar los visualizadores que podemos utilizar para Games. Entonces, hay varios tipos de visualizadores que pueden encontrar en la página de Games, pero en este momento vamos a aprender a descargar tres de ellos y con esos que tengamos vamos a aprender a poderlos dibujar y enviar unos cálculos muy simples de Games, como está en la guía de la actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar uno de ellos que es muy conocido. Entonces, uno se llama Avogadro. Entonces, para descargar Avogadro, como ustedes lo pueden ver acá, entonces nos centramos en la plataforma que dice Avogadro, le damos clic ahí y nos aparece como esta página donde nos dice que es un programa libre y que podemos hacer, donde la última versión de Avogadro es la 2.072 del 2013. Entonces, para que ustedes puedan instalar este programa donde dice Get Avogadro, le dan clic y aquí no hace nada más. Lo único que hacemos es esperar, porque automáticamente Avogadro se va a comenzar a descargar. Pues la velocidad de descarga ya depende del internet que cada uno tenga en sus casas. Ya esperamos a que descargue Avogadro. Ya como lo ven, ya está casi descargando, solo espera la implementación pues de acá del antivirus que le haga la última ejecución. Y ya, ustedes saben que ya comenzó, ya descargó bien el programa Avogadro. Es cuando le aparece la letra y está como si fueran los electrones en movimiento de la letra. Entonces, este programa es un ejecutable, un .exe. Entonces, por lo tanto, se puede mandar los cálculos o se puede instalar directamente el que se descargó. Entonces, le dan doble clic a lo que tiene acá y le vamos a dar siguiente. Si estamos de acuerdo, entonces aquí dice tres opciones: que no adicionemos Avogadro como que al sistema, o que lo adicionemos para todos los usuarios, o el usuario actual. Ustedes mirarán si tiene varias secciones, entonces lo utilizan como el segundo. Si no, déjenlo en el último. Y si coloquen que creen como una imagen que sea acceso directo en el escritorio. Entonces ya le damos siguiente, le damos que ese sea el camino que él prefiera. Aquí vemos con que tiene compatibilidad y ya esperamos a que se instale el programa. El programa no demora mucho instalando. Ya terminado de instalar este programa, pues le damos terminar. Entonces ya como aquí no tenemos nada más que ver en internet, entonces resulta que ya se nos tuvo que haber creado un link que es de Avogadro. Como ustedes lo ven aquí en la pantalla de mi computador, pues podemos ver que está grabado aquí, que aquí está el acceso directo. Le damos doble clic y nos aparece esta plataforma, esta parte visual. Entonces en esta parte visual, ¿cómo creamos las moléculas? Entonces las moléculas, aquí como ustedes pueden ver, aquí está el constructor de moléculas. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear cualquiera de ellas. Entonces digamos que aquí tenemos átomos de carbono, pero le vamos a quitar el ajuste de hidrógenos para que nos quede más fácil. Entonces yo quiero crear un carbono simple. Entonces aquí dice carbono y hay otros elementos. Acá está para enlace simple, doble o triple. Entonces yo voy a hacer carbono simple. Entonces voy a hacer cadenas. Entonces con mi clic izquierdo lo coloco en la superficie, lo dejo sostenido y ya lo suelto cuando hago otro enlace. Si quiero hacer otro, entonces clic en la última, los voy sostenido con el clic de izquierdo y voy alejándolo más. Digamos que ya lo quiero pasar de simple a doble. Entonces de este último que hicimos, clic izquierdo sostenido, lo jalo y me da un doble enlace.
Entonces con estos dobles enlaces después ya podemos decir que en construcción vamos a adicionar hidrógenos. Y ya me adiciona hidrógenos. Entonces eso sería como una primera manera como de mirarlo. Por ejemplo, esa es la molécula que construí. Entonces esta molécula que construí, como hay un trabajo que tiene que construir matriz Z o de pronto mirar cuáles son las coordenadas que tienen, entonces ustedes esta molécula que hay acá, esta molécula que hay acá, como ustedes vieron arriba de lo que estamos mirando, por ejemplo este settings es para mirar los botones de lo que necesitamos. Cristalografía es una celda unitaria si necesitamos construirla. Extensiones, por ejemplo aquí está extensión de gains si quiero utilizarla o mandar a calcularla como ustedes prefieran. Aquí es como seleccionar si es un tipo de residuo, construir. Por ejemplo aquí hay un editor de coordenadas cartesianas. Entonces por ejemplo aquí están las coordenadas cartesianas donde podemos mirarla. Entonces por ejemplo aquí en selección, en construir coordenada, editor de coordenadas cartesianas. Aquí por ejemplo si lo quieren ver por elemento nomás, o sea el orden que tienen, o X, Y o Z, ahí mirarán. Y aquí por ejemplo está como los tipos de sistemas que podemos, es coordenadas X, Y, Z, X, Y, Z del hidrógeno con número, solo coordenadas, por ejemplo el input de gains que lo pide, si es turbomol o lo que necesita. Y aquí está distancia en astro, así, o fraccionada, si la van a tener. Pero acuérdense que así como le dice fraccionada, es porque no estemos definiendo una celda unitaria. Entonces, por lo tanto, no la podemos tener, no la podemos construir ahí. Esas coordenadas que ustedes ven aquí son coordenadas cartesianas. O sea, donde ustedes ven aquí, esto es la X, la Y y la Z. Y aquí está el átomos que tenemos, por ejemplo en este caso son átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces por ejemplo aquí ya le voy a aplicar, nomás como para cerrar esta pantalla, y lo cierro acá. Entonces aquí en este caso como que se me separaron las moléculas. Entonces así podemos construir. Vamos a cerrarlo y volver a abrirlo, si vamos a descartarlo, para poder crear otra molécula un poco más complicada. Entonces por lo menos yo quiero crear por ejemplo un aldehído, vamos a construir la acetona común y corriente. Entonces la acetona le quitamos los hidrógenos, le decimos que es carbono simple, entonces 1, 2 y acá ya tenemos 3. Aquí en este sabemos que vamos a colocar un oxígeno, entonces el oxígeno que vamos a colocar le colocamos 8 y le colocamos que es un oxígeno doble. Entonces aquí vamos a crear el oxígeno y así lo creamos. Entonces ya le vamos a ir que en la construcción adiciona los hidrógenos. Entonces me adiciona los hidrógenos por defecto que él tiene. Entonces aquí ya construimos nuestro sistema. ¿Qué más les voy a mostrar de acá? Y ahí pues puede haber muchas cosas más que necesitemos. Entonces para mover esta molécula, ¿con qué se mueve? Si usted le dan solo clic sostenido, ahí estamos construyendo. Lo borro devolviéndole con control Z. Entonces lo que estoy haciendo es el lápiz para construir. Si por ejemplo usted quiere ver lo que quiere mirar como tipo de visualizaciones, entonces le damos en esta. Si por ejemplo quiere mirar ángulo de 90 y cómo está distribuido, está acá. Aquí es como trasladar de la posición que tenemos inicial. Esta de aquí es solo para centrar la molécula. Entonces por ejemplo la podemos girar de un átomo o podemos girarla de otro. Esta que vemos es autorrotación, es muy bonita porque aquí por ejemplo le rotación es Z, inicio y comienza a rotar como si fuera ahí.
Si ya le doy, por ejemplo, rotación en Y, ya comienza a girar, o rotación en, entonces comienza a girar la que usted quiera, de la manera de los tres a la vez. Entonces ya podemos tenerlo. Entonces, ¿cómo más qué más podemos hacer de esta? Por ejemplo, esta es una optimización que puede tener el programa, y son medidas y alineación de moléculas. Bueno, para este caso, por ejemplo, si usted le hunde clic sostenido Shift, cambiamos primero la opción a esta de acá, o a la manito. Entonces, clic sostenido con Shift, entonces usted ya ve que es el zoom. Si es con Control, mueve la molécula. Entonces con Shift y con Control sostenido, pues ya saben que tienen varias opciones con respecto a la molécula. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí podemos guardarla, lo que necesitamos importarla, en ediciones para pegar o manipularla, en ver, las mismas opciones que hicimos aquí, alinearla, quiere hacer proyecciones de diferentes. O propiedades de moléculas, por ejemplo, propiedades moleculares en este caso. Entonces, por ejemplo, le dice que le da el nombre de la IUPAC, el peso molecular, la energía, pues no la tenemos, el dipolo estimado, y etcétera de propiedades. También podemos propiedades del átomo, del enlace, del ángulo, de la torsión, propiedades de los conformeros. En construir, pues si tenemos celdas o queremos hacer alguna otra cosa más, igual aquí ya miramos que hay editores de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, aquí quiero seleccionar un residuo o quiero agregar algo, entonces ahorita lo vamos a ver. Extensiones, entonces por ejemplo si quiero una animación, entonces aquí puedo grabar lo que estoy haciendo de aquí del programa, y es muy bueno como para poder hacer lo que necesitamos. Aquí hay una auto optimización que solo es hacer esto, y él como que se la acerca a lo que necesita inicialmente, donde dice en extensión optimización. Entonces, por ejemplo, para Gains, ¿cómo hago para Gains crear como un archivo? Que eso es lo que necesitamos acá. Entonces, vamos a crear un input. Entonces, voy a volver a repetir, le damos en extensiones, en Gains. Entonces acá dice el input. Entonces, por ejemplo, para un trabajo que le pusimos ahí, entonces ahí puntos simples o geometría en equilibrio. Entonces le vamos a dar geometría en equilibrio. Entonces, por ejemplo, ¿con qué? Digamos que la quiero hacer como un PM3 para que sea muy rápido. En fase gas, o podemos hacerla en fase agua, en este momento en fase gas. La multiplicidad es un singlete porque tiene todos los electrones apareados y es una carga neutra. Entonces, por lo tanto, aquí me van a estar dando las recomendaciones de Gains. ¿Qué vamos a mirar? Por ejemplo, aquí dice el PM3. Entonces el PM3 lo tenemos acá, átomos pesados, no necesitamos nada más. Autoconsistencia, punto inicial, aproximación cuadrática. Después miraremos eso cuando estemos con los demás sistemas. Aquí está, o sea, aquí vamos colocando lo que necesitemos de lo que pensamos. Entonces, por ejemplo, para optimizarla, vamos a optimizarla por PM3. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, después de haberle colocado lo que ustedes quieran, energía, equilibrio, frecuencias, por ejemplo optimización, después de haber elegido la base, o la eligen aquí en opciones avanzadas en base, que hay muchas más aquí en esta pestañita. Entonces ahí ya ustedes eligen y le damos en generar. Entonces cuando le dan generar, les aparece como un archivo de salida INP. Entonces, por ejemplo, yo a este archivo de salida INP lo voy a llamar en el momento hace, no más, y lo voy a dar guardar. Entonces, cuando le doy guardar, ya le doy cerrar acá y ya lo creé. Entonces, voy a cerrarlo no más para verificar que si me guardó donde está el Gains. Entonces, por ejemplo, yo hago C y donde está Gains debe aparecer AC, véalo acá como un archivo inicial. Ahora vamos a hacer con el mismo Avogadro, pero ya para este caso ya las moléculas preseleccionadas. Entonces voy para construir, ya saben cómo es construir aquí con los sistemas.
Me gustaría mucho que ustedes mismos trabajaran sobre este Avogadro. Entonces, construir, vamos a insertar, por ejemplo, un fragmento. Los fragmentos que son moléculas ya existentes que ya se han dibujado. Entonces, por ejemplo, un alqueno, vamos a el decano. Entonces le vamos a dar, lo seleccionamos, aquí hay varios grupos funcionales, le damos a insertar y cerramos acá. Entonces, esta es la molécula que estamos mirando nosotros. Entonces ya sabes que con Shift o con Control la podemos rotar. Entonces yo quiero seleccionar porque se ha seleccionado todo esto. Entonces acá donde dice selección, vamos a decir que no seleccionamos ninguno y ya obtenemos el decano, ya construido inicialmente por el programa que tenemos. Voy a volver a repetir cómo se podría mandar un cálculo para Gains. Entonces nos voy para extensiones, me voy para Gains y le vamos a decir, vamos a generar un archivo de entrada. Este archivo de entrada que generamos, vamos a hacer solo optimizaciones de geometría en el equilibrio. Entonces volvemos a colocar como si fuera un PM3, que es un método semiempírico que es bueno y es fácil. Y no necesitamos nada más, porque no estamos calculando nada más. Luego de esto le damos en generar, y en general ya nos va al archivo donde está Gains ubicado, y tiene que ser justo en esta carpeta donde está ubicado Gains, que lo tienen que ubicar para que sea más fácil. Y a este le voy a colocar deca. Entonces lo guardamos y ya cerramos acá y ya puedo cerrar esto acá. Miremos a ver si se guardó en Gains. Entonces en el equipo, por favor muchachos, todos los cálculos que hagan los guardan en esta parte. Mire que aquí está ACINP y DKINP, o sea que ya están ahí las moléculas que quiero comenzar a calcular. Entonces ahí ya miramos lo que es Gains y como una parte muy sencilla de poderlo construir y visualizar. Ahora, ¿cuál sigue? Entonces ya Gains, ya lo podemos. En la página de Gains hay tutoriales y demás que pueden ser utilizados o estamos en asesoría continua si necesitan sobre más este programa. Segundo programa que vamos a descargar, MacMolPlot o MacMockPLT. Entonces, cuando le colocan en esta parte de Google MacMolPlot, le aparece esta primera opción, le vamos a dar clic. Entonces, este MacMolPLT, entonces dice aquí descargar. En este descargar, pues ustedes van a ver que dicen versión para Mac, para Linux o para Windows. Nosotros vamos a descargar la de Windows. Entonces acá hay una versión 7,5 para Windows. Le damos clic e instantáneamente comenzó a descargar. Como ustedes ven aquí en la parte inferior de la pantalla, está descargando. Esperemos a que termine de descargar. Ya descargado el programa, como ustedes vieron acá, vamos a ejecutarlo. Entonces lo que vamos a hacer nomás es darle clic y que siga sus pasos. Le dan siguiente, siguiente. Si tienen varios usuarios en computadores, entonces en una opción le dan para todos. O si quieren dejarlo solo para ustedes, entonces le dan solo para mí. Vamos a cerrar y se supone que ya está instalado. Entonces aquí no va a aparecer nada, pero en los programas ya aparece MacMolProc, o en todos los programas tuvo que haber aparecido ya este archivo acá. Entonces le dan clic en ese archivo y les aparece esta interfase gráfica. Entonces esta interfase gráfica vamos a aprender a utilizar lo básico. Entonces aquí está archivo donde vamos a adicionar, pues vamos a abrirlo, cerrar, diferente como opciones de imprimir, opciones más de edición. En editar es cortar y pegar, ver por ejemplo los modos normales, los ejes, etiquetas, si la quiero rotar. Pero nosotros que nos interesa construir una molécula. Entonces vamos a construcción y vamos aquí a como a las herramientas para construcción.
En las herramientas de construcción ustedes van a ver que es una tabla periódica. Aquí aparece el número de coordinación, que dependiendo del átomo puede serlo hasta 4 o lo que quiera, y el número de pares libres. Entonces aquí voy a volver a construir, eh, vamos a construir un alcohol cualquiera, un alcohol grande. Entonces le doy clic acá, salgo y le doy clic a esta molécula. Entonces aquí en esta punta la tengo estos dos. Entonces, ¿cómo hago para alejarla o acercarla? Le dan Shift con Control, con Shift con el clic izquierdo sostenido y lo mandan para atrás o para adelante, no más. ¿Qué pasaría si le hundo Control no más con clic izquierdo sostenido? Me la mueve. Entonces hagan esos intentos y solo con el cursor la mueve. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una molécula que es el etanol. Yo quiero construir muchos más, entonces le vuelvo a dar acá, le vamos a dar, vamos a traer la tabla periódica, entonces que quede seleccionado carbono y le doy acá, y a este terminado acá le voy a colocar un alcohol. Entonces al alcohol, ¿cómo se lo coloco? Paso al oxígeno, le voy a decir que es un 2 y le doy acá al final el oxígeno. Entonces lo voy a mandar para atrás para que lo veamos. Después de que tengamos esto, hay que hacerle adicionar hidrógenos. Entonces le dan adicionar hidrógenos y ya les queda la molécula mejor construida, como un alcohol como estos. Esta molécula también se puede, por ejemplo, mirar cómo están las coordenadas. Aquí es más fácil porque el cálculo de la matriz Z. Entonces, el cálculo de la matriz Z, entonces lo abrimos y, por ejemplo, si quiere le calculan longitudes y demás. Si ustedes saben cuáles son los valores, o se dan para coordenadas. En coordenadas, ¿qué nos van a dar? Las coordenadas iniciales con que él escribió. Entonces, si ustedes ven aquí, aquí está lo mismo que estaba en los demás, X, Y, Z, con el tipo de átomo. Pero resulta que aquí donde dice tipo de coordenada, aquí es cartesiana o matriz Z. Entonces en la matriz Z ya nos enseña cuál es como la distribución que tiene con respecto a la posición de los átomos y la distancia o ángulo normal o ángulo diédrico. Entonces esta es una parte que pueden construir o pueden revisar de la matriz Z. Vuelvo y repito, se van para molécula, perdón, para subwins, se van para coordenadas y en coordenadas, aquí en vez de cartesianas es matriz Z. Ahora, yo quiero generar un archivo para Gaines. Entonces, ¿cómo lo genero? En subwins vamos a darle algo que se llama input, como la entrada de construcción. Entonces aquí las bases vamos a utilizar, aquí hay muchas más bases, pero vamos a utilizar la misma semiempírica nomás para que la vean. Le damos PM3, control, entonces aquí de la base, ya sabemos que solo darle clic acá. En el control, por ejemplo, aquí vamos a hacer, hay muchas opciones, entonces una optimización. Hay sistemas, hasta donde lo quiero llegar de la convergencia. Pues en el momento no vamos a entrar más en detalles en eso porque solo queremos hacer el archivo de creación de gains. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a crear como un tipo de que corra tipo gains. Opciones de convergencia, los puntos y el sumario. Entonces le vamos a decir que aquí cuando ya tengamos la base y lo que acabamos de hacer, yo quiero que ustedes hagan el ejercicio aquí y aquí que lo coloquen en optimización y en preferencias que sea gains. Vamos a darle escribir el archivo. Entonces al escribir el archivo ustedes van a encontrar que es .inp. Entonces voy a colocarle este butol nomás y lo guardamos justo en la carpeta de gains. Entonces le doy guardar y ya me creó el archivo que puedo enviar para gains. Entonces así se podría comenzar a mandar cálculos y mirar cosas. Pues en el momento no necesitamos pues nada más sino ver qué es lo que está pasando así. Entonces voy a cerrar acá y voy a volver a abrir Malmolproc. Entonces este que ustedes ven aquí, seguimos.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, aquí voy a construir una molécula que tenga doble enlace. Entonces me voy para el constructor y aquí, por ejemplo, vamos a colocar una acetona alfa beta insaturada. Entonces, voy a colocar primero un carbono acá. Ya sabemos que lo vamos para atrás o para adelante con Shift. Luego en la construcción me voy para un número de coordinación menor, o sea que sea 3, y le doy clic acá. Ya me generó el doble enlace, pero ese doble enlace, por ejemplo, si lo quiero crear mejor, es solo acercar o irme con el otro átomo. Lo acerco o lo alejo. Entonces aquí está la insaturación. Luego le doy otra acá, justo en la punta. Ya lo tiene acá. Y voy a dejarle que sea de 4 el último. Bien, y aquí le voy a colocar un oxígeno doble enlace. Entonces, ¿cómo le coloco el oxígeno doble enlace? Me voy para oxígeno y la coordinación del oxígeno doble enlace es 1. Entonces le coloco aquí el oxígeno y lo acerco un poco para que se vuelva doble. Entonces esta es mi molécula. Y esta molécula después le colocamos adicionar hidrógenos. Entonces ya la construimos. Acá si yo la, si yo la alejo, pues ella también se va a afectar. Entonces así se construye la molécula. Volvamos a mirar la matriz Z. Entonces me voy para molécula, perdón, para subwings, coordenadas, y en coordenadas lo agrando y me dice voy a darle matriz Z. Entonces en la matriz Z pues ya me aparece lo que necesitamos. Entonces aquí ya no hay, ya está súper bien y ya la podemos dejar así como para un punto inicial de optimización que tenemos. Entonces aquí ya la cerramos y porque ya sabemos que para guardar como gains nos vamos para aquí, input builder, y comenzamos a hacer lo que necesitamos. Pero bueno, vamos a cerrarlos. Hasta aquí ya tenemos dos visualizadores. Entonces estos dos visualizadores que tenemos, nos falta uno. ¿Cuál es uno? Uno que está en la guía, que es el GapEdit. Entonces el GapEdit ustedes le colocan en Windows así GapEdit nomás y le dan en la primera. Aquí cuando le den en la primera, entonces se van para descargas. Aquí en descargas hay varias opciones, sea de Linux o para Windows. Entonces, ¿cuál vamos a descargar? Esta que hay acá abajo, no estas dos de acá, sino esta que hay acá abajo, justo la de acá. Y la de acá le voy a dar esta flechita que me descargue. Entonces ahí me está descargando. Esperamos un momentico que descargue. Voy a hacer lo que me lo muestra la carpeta. Lo voy a copiar. Lo voy a traer al escritorio. El escritorio lo voy a extraer acá, nomás para que nos sirva. Entonces aquí está el gavete. Entonces le voy a dar clic. Digámosle que sí, que no se ejecute el programa. Le damos siguiente. Acepto las condiciones. Siguiente, siguiente, siguiente. Que creo un icono en el escritorio. Siguiente. Finalizar. Ahí nos está abriendo lo que es el gavete. Entonces ya, ahí está y
A veces les aparece que tienen que darle siguiente y otras cosas, pues porque se les tiene que crear unos archivos temporales, pero eso los mismos los crea ellos. Entonces aquí tenemos la interfase gráfica del Gavin como para poderlo manejar. Mire que tenemos compatibilidad con Gaines, con Mopac, perdón, con Gaussian, con Molcas. Hay muchas interfaces con las que podemos interactuar, porque se hace muy buena. Por ejemplo, aquí nos dice que con qué input quiere manejar, si es un input para Gaussian, para Gaines, para New Ken, para Orca, porque como hay tantos programas que se pueden utilizar, y pues sirve mucho como para mirar la parte de visualización, eso sí, nunca. Entonces en ventanas, por ejemplo en settings, parámetros moleculares, qué bases o dónde lo quiero correr el programa computacional, si lo tuviera como unido a otro tipo de sistema de gains, si lo quieren correr herramientas. Entonces por ejemplo aquí es procesos, si quieres locales o remotos, como si se proceso como en baches o en tipo de lotes. Mira los resultados, la geometría que necesitamos. Por ejemplo aquí en donde usted dice geometría, si da por ejemplo aquí explicaciones de Gaussian y demás, pero por ejemplo aquí vamos a dibujar. Entonces, aquí en dibujar, vuelvo y repito, geometría, route. Entonces aquí ustedes tienen opciones, por ejemplo aquí está el lápiz como para insertar fragmento, si lo quieren como fragmento o si lo quieren como átomo. Entonces como átomo yo ahí tengo, pero acuérdense que estoy obteniendo son puros átomos de carbono. Entonces si le dan ahí abajito el lápiz, pues le van a decir cuál de todos se puede crear, cuál de todos necesita para hacerlo. Por ejemplo oxígeno, entonces voy a colocar un oxígeno acá y así se va creando. Entonces aquí es como para que ustedes sepan cómo vamos a crear, cómo vamos a poder utilizar este tipo de programa. Y acá están los tipos de movimiento. Entonces aquí voy a utilizarlo con cámara, que es lo que necesitamos. Entonces este programa pues ya después subiré videos para que vean un poco más de cómo se maneja, pero bueno, entonces aquí en el momento pues ya tenemos que todos pueden instalar todos esos sistemas, esos programas, y que no hay dificultad porque lo están viendo en el video como lo estoy grabando. Ahorita necesitamos ejecutar. ¿Qué necesito ejecutar? Ejecutar el gains para que ustedes vean cómo se obtiene un resultado. Entonces por ejemplo para el gains ejecutarlo yo voy a llamar a cmd. Entonces este cmd le voy a dar dos puntos, después otros 2 puntos y me apareció la carpeta dir. Entonces le doy directorio y aquí aparece gains. Entonces le voy a dar cd gains 64, le doy clic y dir y ya aparecen todos los programas que tenemos. Nosotros habíamos escrito varios de acá, por ejemplo como el Butol, el Deca y etcétera. Entonces voy a mandar un cálculo con alguno de esos. Por ejemplo voy a mandar con ACE. ¿Cómo lo mando? Entonces ya escribimos el gains. Entonces yo le voy a decir, para ejecutar cualquier programa de gains tienen que llamarlo run gms.bat, que es el que está acá, run-gms.bat, que es el que tiene los comandos. Después le damos un espacio, llamamos el programa que es .inp. Entonces por ejemplo aquí uno es ACE, dejo un espacio, le coloco este mayor, otro espacio, ACE,
.log. Eso es todo y le doy enter y espero un momento. Cuando ustedes vean que esto está así como con una línea parpadeando, es que está haciendo el cálculo de lo que le pedimos. Ya acabó. Si ustedes ven, ya hizo el cálculo. Entonces ya nos vamos, por ejemplo aquí en equipo C Gains, y tuvo que tener un archivo de salida, un .log. Véalo acá. Entonces vamos a abrir ese archivo de salida que nos calculó. Entonces primero por Avogadro. Entonces por Avogadro vamos a abrirlo. Open. Me voy para donde está mi archivo, que es en C Gains y hace. Entonces aquí están los formatos. Pues como el formato lo grabó en .log, mire que aquí está .log. Entonces vamos a abrirlo. A veces lo abre o no lo va a abrir. Listo. Si este programa no lo dejó abrir como está aquí, lo cerramos, pero no hay inconveniente. Por eso tenemos varios. Entonces vamos a hacer el manual proc. Entonces aquí file, abrir, y nos ubicamos lo mismo. Entonces vamos a darle hace y el que es el de salida, que es el documento de texto. Entonces aquí le damos todos los archivos como por no tener problema y le damos a abrir, y ya ven que está la molécula más optimizada, mejor distribuida. Entonces ahí pueden comparar, por ejemplo, digamos las coordenadas. Entonces aquí están las coordenadas Z. Entonces si estamos esta, entonces por ejemplo estas dieron esta. Entonces voy a compararlas con las iniciales. Entonces por ejemplo voy a abrir el inicial, que es la ace.inp, y a esta le voy a mirar las coordenadas Z. Entonces miremos por lo menos en longitud. Acá hubo un cambio, 50-50, 561, 61, 1.21, 09. Hay unas que no son tan notorias, pero otras sí. Entonces ahí cambiaron. Y si comparamos los ángulos que ustedes ven, 1.16 y demás, entonces sí hay un cambio de la final a la inicial. Por ejemplo, aquí que más resultados, por ejemplo, si la energía que hizo, o sea, que optimizó, entonces calculó las energías hasta un mínimo que tenía acá. Pero ya es un resultado que nos va a interesar. Ahorita vamos a abrirlo con el otro programa. Pensé que me había creado un icono en el escritorio, pero bueno, este es el Gavedit. Entonces vamos a abrirlo. Entonces, archivo, abrir. Entonces le doy el disco C, en Gains, y no le voy a dar el archivo de salida, sino el archivo de entrada, sino que le voy a colocar varios. Entonces le voy a colocar ace.log. Entonces aquí ya nos va a dar lo que fueron los resultados de Gains. Y si ya vieron, mire que terminó el cálculo normalmente. Aquí ya lo está viendo. Como ese tipo. Entonces lo que hicimos fue mirarlo desde el punto de vista de Gains, como para que podamos mirar los resultados. Entonces por ejemplo vamos a ver si nos aparece. Entonces claro, cuando ustedes le dan aquí en geometría y le dan en drought,
Entonces él ya dibuja lo que acabo de hacer. Entonces para él está así. Pero bueno, muchachos, entonces, y si ustedes bajan en Gains, pues aquí van a encontrarse que aquí están las coordenadas que él hizo la optimización, un poco de cálculos. Entonces, este fue un video de para que aprendan a instalar 3 visualizadores, utilizar 2. Después voy a meterme con más de uno y les voy a explicar mucho más de cada eso. Y me falta uno por instalar, que es el Molden, que después subiré el video. Entonces espero que les guste. Esto es del curso UNAT computacional. Les habló su tutor Héctor Fabio y espero que les sirva mucho para sus trabajos. Muchas gracias y estamos en contacto.